Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Olincan, el lugar del movimiento. En esta ocasión el tema es satanismo, para lo cual invitamos a Eduardo López, que estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, Lalo, a tu programa. Gracias, Juan de Dios. Pues gracias al público que nos está viendo. Estamos aquí para lo que ustedes gusten, manden y pues para resolver todas las preguntas. Sí, efectivamente, porque pues tú sabes que es un problema, un tema muy peliagudo, y por tu experiencia sabes que despierta inquietudes, repulsión. Claro. Con el simple hecho de nombrar a Satanás ya nos viene a la mente ideas muy negativas. No se vaya a aparecer. Exactamente, no lo vamos a invocar en este momento. Si ven alguna aberración en la pantalla es que... O si nos cambia la voz, pues también a lo mejor está pasando algo. Está pasando algo más allá de lo evidente. O cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia, a lo mejor, ¿no? Bueno, para comenzar, y es muy importante aclarar, ¿cómo es que te surgió el interés por este tema? Híjole, pues la verdad es que hay que remontarse a mi infancia. Y pues yo tenía un terror tremendo hacia la figura de Satanás, de Lucifer, del diablo. Y pues con el tiempo esto se va cambiando, ¿no? Entonces, hay todo un cuestionamiento desde mi parte, en el que pues empiezo a ver que hay cosas como que, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y por qué? Y te vas metiendo, ¿no? Si bien la música fue una manera recurrente, ¿no? Porque todo el metal que escuchaba pues tenía muchísimas reminiscencias a Satanás. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Te das cuenta que hay todo un folclore, ¿no? Que hay todas unas cuestiones de lo que se llama paganismo aparente, que es toda una riqueza cultural de muchísimos pueblos, y que dices, vamos a investigar, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la forma de llegar a algo, ¿no? Mientras uno se quede con los mitos y se quede con cosas que le han impuesto, que le han dicho, y no cuestione como todo un dogma, siempre va a vivir de esa forma, ¿no? Sin desentrañar muchas veces cuestiones que pueden ser importantes, ¿no? Uno sin saberlo, a veces puede hallar en eso toda una respuesta, ¿no? Es decir, que quizá haya sido una especie de reelaborar ese miedo, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay todo un proceso y pues surge algo, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, como que rebasas esa etapa y llegas a todo un conocimiento también, ¿no? Exactamente. Y para ya entrar un poquito más en materia, ¿nos podrías decir o mencionar cuál es el origen de Satanás? ¿Cuál es el origen de Satanás? Pues, según esto, la palabra Satanás viene de la palabra Set. Del dios egipcio. Del dios egipcio, Set. Había un culto que se llamaba el culto setiano. Set, Satán, Satan, que finalmente en inglés, Satanás. De ahí parte, ¿no? Porque son de la misma raíz. Aparte, toda esta idea oscura, pues bueno, era toda una iniciación, ¿no? Los que estaban dedicados al culto de Set hacían toda una iniciación, como trascender, como pasar la famosa Estigia, para los griegos el río de los muertos. Entonces ese culto de los iniciados, ¿no? Obviamente a Set pues se le considera un dios terrible, ¿no? Según lo que nos dicen los libros. Yo no sé si para los egipcios era realmente tan malo, ¿no? Porque nosotros desde la mirada de afuera siempre tenemos como una concepción, ¿no? Pero ¿qué decía el pueblo en tanto, ¿no? Había dos cultos, ¿no? El culto a Horus y el culto a Set. Es como aquí en México el culto a Quetzalcóatl, el culto a Tezcatlipoca. Y pienso que en todo el mundo deben existir como esos dos principios siempre, ¿no? Como entre la oscuridad y la luz,
Entonces, tal vez, obviamente la palabra Satanás pues es el adversario, ¿no? Es lo que significa. Quiere decir, ¿no? Vamos a ver qué tan adversario, de quién o de qué. Exactamente. ¿No? Pero precisamente hace rato mencionaste a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. La siguiente pregunta es en relación a esto. La diferencia entre la cosmovisión cristiana y respecto a las culturas prehispánicas, ¿alguna diferencia abismal respecto al mal o cómo lo percibían? Lo que pasa es que, mira, sí nos llega mucho de la cultura judeocristiana, toda esta parte de la palabra mal, ¿no? Del enemigo, de cosas así, ¿no? De la confrontación, pues, ¿no? Siempre todas las ideas de estas demonios tienen que ver algo con adversidad, con perderse, con estar fuera del camino de, ¿no? Aquí al menos en lo que se conocía como el Anáhuac o América, ¿no? Sí. Como se le quiera llamar, no existe esta idea, ¿no? No existe esta idea del mal como tal, sino de una complementariedad entre contrarios. Y estos contrarios no necesariamente están en pugna o peleas, son cuestiones necesarias, que si yo digo pues existe el día, tiene que existir la noche, y es todo un ciclo. Sin el uno no puedes concebir al otro, entonces el uno se complementa con el otro, trabajan, a lo mejor es la misma polaridad, pero están en los extremos, ¿no? Es como un imán, ¿no? Que no puedes separar un norte de un sur, ¿no? Exactamente, o sea, si lo partes, vuelve a tal cual, un ¿no? Tal cual. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se dice en la lengua más común, ¿no? En náhuatl, mal. Pues como tal no hay, pero se le han dado interpretaciones, ¿no? Es decir, amocuali, ¿no? No, bueno. Aquí es importante darnos cuenta cómo la lingüística de alguna manera enmarca la percepción de la realidad. Aquí nos dice Lalo que no existía una palabra de mal. Es que no, y aparte, pues mira, había muchas cosas que eran muy parecidas. Por ejemplo, esto de los exvotos o de ir a las peregrinaciones a Chalma ya existía en el tiempo prehispánico. No es que vinieran los españoles y que aquí se hiciera. Mucha gente se daba a las peregrinaciones y también vendían algunas formas del dios o elementos donde también pues a lo mejor los quemaban, hacían muchos rituales muy parecidos a la cristiandad. Eso les sorprendió mucho, sobre todo a los frailes, ¿no? Que dijeron, bueno, ¿cómo estos indios pues, tienen algunas condiciones parecidas, ¿no? También incluso el Nahui Olin pues es una cruz finalmente, ¿no? Ah, sí. Entonces parece que fue muy grande la sorpresa, pero no podían dar crédito a que una cultura tan prehistórica, tan bárbara, tan supuestamente, exacto, ¿no? Tan supuestamente bárbara, estuviera con este adelanto. En relación, antes de pasar a otro tema, sí. ¿Qué diferencia había entre la percepción cristiana, judeo-cristiana y respecto a la prehispánica con respecto a qué pasaba después de morir? Sabemos que en la iglesia judeo-cristiana había dos opciones, el cielo o el infierno. ¿Qué opciones había en la cultura prehispánica? Pues te puedo decir que había más. ¿No? Fíjense, eran más versátiles. Mira, por un lado, esto no dependía de lo que hicieras en vida, sino de cómo murieras, a dónde te ibas a ir, ¿no? Si, por ejemplo, te morías de una enfermedad, por muerte natural, como llaman, pues te ibas al Mictlán, ¿no? Todos hemos oído hablar del Mictlán, ¿no? Pero si por alguna condición tú te morías por efectos del agua, del rayo, todo lo que trae esto, el granizo, la nieve, no sé, todos estos efectos producto del agua,
te ibas al Tlaloca, ¿no? Que era el paraíso, porque ahí crecía todo, ¿no? Ahí los niños seguían siendo amamantados, por ejemplo, los niños que se morían de pequeños al nacer, por ejemplo. Ahí crecía todo, ahí había frutas, verduras, o sea, era una riqueza. Pero si tú, por ejemplo, eras un guerrero y morías en el campo de batalla, que era uno de los máximos honores, pues te ibas a la Casa del Sol. Ah, ok. ¿No? Que era también lo máximo, ¿no? Porque después de 4 o 5 años volvías a la Tierra convertido en colibrí, ¿no? La asociación con el Sol. También si tú eras una mujer que moría en el parto, también era un gran honor. Muy significativo. Significativo, te ibas también a la Casa del Sol. Por eso es que del amanecer al mediodía se veneraba a los guerreros. Y del mediodía hasta que se ponía el sol, se veneraba a las mujeres guerreras que murieron en el parto. Muy bien, qué interesante. Ahora, por otro lado, la influencia de Satanás en la literatura o viceversa, y algunos autores que lo hayan tomado, ¿qué dicen al respecto? ¿Qué dicen al respecto? Pues el más famoso, yo creo que Goethe, que pues hemos oído el mito del doctor Fausto, que existía desde tiempos medievales, ¿no? Goethe pues lo retoma hasta el 1700 y algo, ¿no? Con el gran romanticismo alemán, ¿no? Entonces, pues hay unas condiciones muy, muy interesantes que maneja Goethe, ¿no? Todo un lenguaje esotérico, un lenguaje bastante amplio, bastante desarrollado para su tiempo, una visión de este diablo, pero muy distinto a lo que siempre se conoce, ¿no? Si bien nos habla de los aquelarres y pentagramas y una serie de conjuros y hechizos, también nos da para más, ¿no? Nos da posibilidades, ¿no? Es esta parte que el mismo doctor Fausto, a su edad, se propone a vivir en plenitud su vida, ¿no? Entonces esta parte que es un poco la parte pensante, ¿no? Porque el diablo siempre es un personaje muy astuto, ¿no? Entonces como que choca con lo impuesto, ¿no? Entonces ahí hay una explosión, ¿no? Junto a él y Dios, pero al final Fausto es más grande, ¿no? O sea, al final trasciende la vida, se vuelve eterno, ¿no? Entonces sí hay mucho mensaje ahí. Por ejemplo, el mismo Dante, cuando nos lleva en el recorrido por los 3 estadios, pues también, ¿no? Está mostrando quizá otra faceta de Satanás, porque el discurso no es propiamente con Satanás, ¿no? Con Lucifer o con una entidad demoníaca, sino hay 2 personajes que van conduciendo a Dante, ¿no? Por un lado el paganismo y por un lado el cristianismo, y están convergiendo en la misma historia, ¿no? Ahí como entrelazado, ¿no? Así. Entrelazado, donde digamos dualismo también ha existido siempre, ¿no? Ha existido siempre, ¿no? Antes de la cultura judio-cristiana, pues había muchos cultos, ¿no? Y sí, en todo el mundo, solo que hay una condición más oficial, pero ya esto se ve por toda una cuestión más social y política que asume la Iglesia Católica, el mismo Imperio Romano, ¿no? O sea, tiene todo un juego ahí que hace, ¿no? Yo no creo que sea el producto de la fe, del misticismo, está más allá de esto, ¿no? Entonces, por un lado eso, pues yo creo que hay muchos autores que han tratado al diablo. Hay un italiano, Giovanni Papini, que su libro se llama así precisamente,
el diablo, ¿no? Y pues te deja ver muchas cosas también, ¿no? En torno a la fría personalidad o la figura tan terrible del diablo, ¿no? Entonces hay autores que a lo mejor lo han tratado más fríamente, hay otros que lo han tratado hasta con humor al mismo tiempo, como una idea de reflexión también, de ver quién es este personaje, ¿no? Muchas veces solo, pues ahora sí como dicen, el solo oír el nombre ya nos aterra, ¿no? Es como un poco oír a la muerte y ya te aterra, ¿no? Pero sí, sí, sí. No sé qué pase, ¿no? Que tenemos que indagar más, ¿no? A lo largo porque me parece más una cuestión psicológica que una cuestión tangible, ¿no? Sí, exactamente, es quizá algo más profundo, más, como dirían los psicoanalistas, algo más del inconsciente colectivo o de aquello que no queremos ver a nosotros mismos. Por otro lado, ¿nos podrías decir cuál es la filosofía o las ideas principales del movimiento satánico? Bueno, sí, como movimiento satanista solo ha existido uno, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra otra vez del periodo romántico, ¿no? Y pues era una serie de poetas que se les llamó poetas satánicos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos Byron, Shelley, el marido de Mary Shelley, que por eso adopta su apellido, Samuel Taylor Coleridge, Wordsworth, John Keats. Entonces, a estos poetas, en un principio eran poetas laquistas, se reunían en los lagos, ¿no? Y ahí recitaban y pues tenían toda una serie de tertulias, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, compañeros, antes de continuar, una pequeña pausa de grabación y en un instante continuamos para que nos siga explicando Eduardo las ideas principales de este movimiento. Aún hay más. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más continuamos aquí en Olincan. Después de esta pequeña pausa, nos estaba explicando Lalo las ideas principales del movimiento satanista. Adelante, Lalo, continúa. Sí, gracias. Pues como les comentaba, a estos poetas se les llama satánicos porque se sentían más grandes que Dios. Creo que es una condición muy clara de esta idea del satanismo. Pero además, bueno, creo que ahí residen varias cosas, ¿no? No es que uno no crea en Dios, sino que el mismo maestro lo dijo, ¿no? En un momento dado: vosotros haréis cosas más grandes que yo. Quizá a lo mejor de repente suena muy ego, es una condición muy fuerte del ego, de decir, bueno, yo soy más grande que Dios, ¿no? Porque yo soy mi propio Dios a la vez también, o porque Dios vive en mí, ¿no? Entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Soy libre, soy autónomo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Pues hay que verlo. Yo pienso, si la gente tiene oportunidad de leer a estos poetas, la verdad se va a dar cuenta de que no es una poesía vacía, sino es una poesía obviamente muy ligada a lo interior, porque el movimiento romántico tenía una vertiente muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, los románticos estaban en contra de las máquinas, ¿no? Del avance que había en ese momento, del capitalismo que iba a sembrarse en el mundo, y pues peleaban por algo más íntimo, volver a lo primigenio, si quieres, ¿no? Porque hay una cuestión muy apegada, por ejemplo, al medievalismo, ¿no? Aquí en América Latina, pues a los tiempos prehispánicos, a condiciones muy utópicas, si quieres, ¿no? Entonces, yo creo que el satanismo es pues que cada quien debe reconocer que el hombre está más allá de solo ser un ser material, ¿no? Por eso es que Nietzsche,
Nietzsche lo dice, ¿no? O sea, el anticristo y toda esta parte de el superhombre, todo esto que se ha basado, tal vez mal entendido, porque Sí, pues lo que ha provocado, lo que provocó, ¿no? Pero Nietzsche no tuvo la culpa, ¿no? Nietzsche lo expuso en su momento. ahí vamos a las malas interpretaciones de Lo una tenemos idea, ¿no? con los alemanes, lo tenemos con los hebreos, que son los que tergiversaron y alteraron toda esta idea de Satán. Entonces yo pienso que es muy diferente la idea de un satanismo primigenio, original, a lo que después se entiende por satanismo, ¿no? O sea, lo que, pues nada que ver, ¿no? O sea, porque Sí. digamos no intercedía con terceros, ¿no? Este satanismo, ¿no? Sino era un culto, una interiorización, el descubrir a tu ser interno, ¿no? Y que a lo mejor era Una especie de psicoanálisis simbólico, sí, a través de la sí. parte. Entonces yo creo que esto es lo que menos sabe la gente, ¿no? De que lo que más conoces, pues misas negras, te vamos a destrozar gente y vamos a comérnoslas, casi tomar su sangre, ¿no? Entonces, Precisamente en ese sentido viene la siguiente pregunta, claro. que si existen movimientos que desvirtúan las ideas fundamentales que antes acabas de mencionar, ¿no? Pues por supuesto que han existido, yo creo, a lo largo de toda la historia, ¿no? Recientemente, pues todas estas sectas, ¿no? Y en Estados Unidos hay muchísimas de estas sectas, ¿no? Simplemente ahí se concibió la iglesia de Satán, ¿no? En Estados Unidos, que también pues hay mucho de falsedad y no de un culto original, ¿no? Estaba la iglesia de Set, también, que es una vertiente de la iglesia de Satán, pero pues tuvieron ahí una confrontación, ¿no? Y de eso, híjole, si uno se mete a internet encuentras así una serie de sectas, pero que sí han desvirtuado tremendamente esta situación, ¿no? Al tratar de decir, bueno, pues la idea es esta teatralidad, ¿no? Es decir, pues yo consumo sangre, consumo enervantes, ¿no? Hago profanaciones, ¿no? En los cementerios, invocaciones, hago mal, pues, a mi sociedad. Entonces, la idea aquí era, como lo había dicho, sí, perdón. Sí, estas son desvirtuaciones precisamente del movimiento que tú mencionaste hace. Claro, ¿no? O sea, aquí era un tipo de rito iniciático en donde, por ejemplo, tenías que a veces irte al desierto y en esos lugares alcanzabas un estado trascendente, ¿no? Encontrándote contigo mismo, con tu ser, ¿no? Con tu ser de poder también, ¿no? Pues aquí lo llamaríamos así en América, ¿no? El nahual, ¿no? Nahual, ¿no? Que es tu protector, que es el que te guía, que es el que te brinda todo, ¿no? Entonces, pues qué mejor, ¿no? Que creer que matando gente, que ofrendando, porque también para mí es de lo más aberrante también esto, ¿no? Es decir, que porque ofrendas a tu Dios, por eso ya tienes más prestigio o tienes, no sé, más cabida. Sí, precisamente porque esa es la idea que tenemos casi todos, o quizá influenciados por la televisión o los medios de comunicación, el cine, de que la invocación a Satanás es para tener más dinero, más prestigio, pero dices que ese no es el satanismo original. Ya nos has mencionado que es otra la intención, como uno de sus rituales que sí era el irse al desierto, ¿no? Sí, para realmente conocerse uno más interiormente. Lo que pasa es que es eso, si quieres muy individual, pero sí, exactamente. Esto es importante que lo sepan nuestros televidentes, para que precisamente no se influencien de manera negativa por el simple hecho de mencionar a Satanás. Luego, entonces, desde tu punto de vista, ¿Satanás es una influencia negativa o positiva? pues yo pienso que es más positiva, ¿no?
de lo que se cree, ¿no? Porque es esta parte que te revela cosas, ¿no? Que tú no quieres darte cuenta, ¿no? O sea, cuando dices, oye, es que estás mal en esto, ¿no? Te lo está diciendo tu propio ser, no te lo está diciendo el vecino. Entonces, creo que es más intenso, ¿no? Porque ahí, como dicen, pues la verdad no peca, pero como incomoda, ¿no? Entonces, es esta parte que te está diciendo, cuidado, aquí tienes que corregir esto, es un regulador, ¿no? Entonces, o cuando te das cuenta de que estás cometiendo algo y tú dices, pero es que no es posible, ¿no? Porque yo soy una persona muy buena, etcétera, etcétera. Pero creo que para eso estamos, ¿no? Para enmendar errores, para superarnos como personas, para crecer espiritualmente, porque son condiciones de este tipo, ¿no? A veces esas imágenes del ángel y el diablo, pues no están tan disparatadas, ¿no? Como parecía, ¿no? Porque hay algo en nuestra cabeza que está convergiendo, ¿no? La parte racional, la parte emocional, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿a quién le hago caso, no? Sí. ¿No? ¿A quién le hago caso? Pues todo depende, ¿no? De qué quieras conseguir. Pero para mí sí es la parte consciente, Satanás, ¿no? La parte que dice basta, ¿no? Y la parte que rompe, y la parte que te obliga a cambiar, ¿no? Porque si bien la idea es que todos o estamos locos o todos estamos sanos, ¿no? Pero entonces cuando alguien se siente ofendido de que pues es que deberías hacer algo porque estás medio extraño, no voy a pues la gente prefiere no hacer caso a esto, ¿no? Exacto, sí, una negación. Es que yo cómo voy a estar loco, ¿no? ¿Cómo voy a ser degradado? Pues tu ego es el que le estás pegando, ¿no? Finalmente. Entonces para mí Satanás sí es una figura que sí te ayuda realmente, ¿no? Que te confronta a ti mismo, ¿no? ¿Y qué es eso? Por ejemplo, otra vez volvemos a lo que quiere decir el adversario. Hay un canto de Tezcatlipoca que dice, yo soy mi propio enemigo. Con eso digo bastante, ¿no? Sí, ya. O sea, no es... Recordemos que había una guerra, a lo mejor había una guerra ritual y había una guerra interna. Y entonces el guerrero se sometía a vencerse a sí mismo, a vencer el ego. Entonces dices, yo creo que hay un trasfondo muy metafórico de los significados de lo que quieren decir estos personajes, ¿no? Porque adversario, pues sí, es el adversario, pero ¿de quién? Como te decía hace rato, ¿no? Sí, ¿De Dios? ¿De mí mismo? ¿O qué? Entonces creo que ahí, como decías bien, la lingüística sí nos ayuda. Sí, determina, ¿no? De alguna manera. Determina, porque es pensamiento, ¿no? El pensamiento es cultura, ¿no? Entonces, pues ¿qué nos está diciendo? Que a veces todo lo estamos tomando al pie de la letra, literalmente, y entonces no podemos avanzar en este camino, ¿no? Porque nos quedamos ahí. Entonces tenemos que hacer más etimologías, filología, tenemos que hacer toda una serie de búsquedas otra vez, ir hacia atrás y ver qué es lo que pasaba, y aparte contextualizar con todo lo histórico, lo social, el momento. Sí, contextualizar, porque no es lo mismo cuando surgen estas ideas actualmente, ¿no? Sí, hay todo un cambio, ya hay el cambio semántico, ¿no? O sea, ya es muy diferente. Ya demonio, por ejemplo, ya no significa lo mismo que demonio en su inicio, ¿no? Y en ese momento pues ya se adopta, y ya se adopta mecánicamente. Ya no hay un cuestionamiento de, pero si oye, tal cosa era esto, entonces ¿por qué? ¿Cómo devino en esto otro? Entonces, bueno. Muy bien, espero estén un poquito más empapados del tema. Este es un pequeño esbozo porque a fin de cuentas
Eduardo está trabajando realmente en un libro donde explicará con mayor detalle y mayor profundidad estos temas. Por último vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual consiste en que yo digo una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Ok? A ver si... Muy bien, esto es muy rápido y espero les guste. Esta es mi parte favorita. Satanás. My Master. Ritual. Ritual necesario. Dios. Dios. Yo mismo. Diezmo. Diezmo. No doy. Cultura. Cultura para todos. Dinero. Dinero. Bendición. Santo. Santo. Blue Demon. Iglesia. Iglesia. Ay, sí me dejaste pensar. ¿Qué tendré contra la iglesia? Iglesia de Satán, bueno. Bueno, pues espero les haya gustado este programa aquí en compañía de Eduardo, y si ya cuando presente su programa también va a estar aquí, también va a estar en otros programas. Bueno, pues hasta pronto y espero les haya gustado. Pues encantado, gracias por invitarme y pues está muy divertido tu programa y pues es un placer estar aquí y que la gente pues también se acerque más a esto. Realmente hay mucha bibliografía, pues hay programas muy buenos también en el YouTube y creo que no se dejen apantallar, no se dejen llevar por lo que se comenta por ahí también, ¿no? Hay que tener un poco más de criterio y pues también yo sé que mucha gente no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ¿no? Porque también esa no es la función, pero sí que enriquezca un poco más lo que conoce y pues conocer más al respecto, ¿no? Yo creo que es un arma muy fuerte. Y precisamente yo creo que conociendo este tema que estás abordando, es conforme uno puede también evitar caer en sectas, porque te pueden manipular y entonces es donde sí está lo perjudicial, ¿no? Claro, y pues ya ven que hay una cantidad de sectas como hongos, ¿no? Sí. Después de la lluvia, entonces sí tiene uno que ir con cuidado en esto y más vale el estudio, ¿no? Más vale la documentación y no estar expuesto a tantísimos profetas que pululan por el mundo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, diviértanse y Nos vemos en el futuro. así es. Hasta luego.